Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer encuentro que organizamos en colaboración entre FINSA y Tectónica. Para aquellos que acudís por primera vez a uno de estos encuentros online, os recordamos que se trata de un ciclo que hemos organizado para analizar cómo va a afectar esta crisis del COVID-19 a los proyectos de arquitectura. Arrancamos el 20 de abril hablando de proyectos de vivienda, la semana pasada hablamos de residencias de mayores y hoy vamos a debatir sobre los proyectos de oficinas, que también intuimos que se van a ver modificados a raíz de esta situación que estamos viviendo. Antes de empezar, os quería recordar que por favor mantengáis, los que no sois ponentes, micro y cámaras apagados para un mejor funcionamiento del encuentro y recordaros también los tiempos que manejamos. La idea es mantener este diálogo, esta conversación con nuestros invitados hasta las 7:15 aproximadamente y dejar el último cuarto de hora de 7:15 a 7:30 para las preguntas. Como podéis ver, tenéis un chat a la derecha donde podéis ir dejando vuestras preguntas a lo largo del debate, según os vayan surgiendo, y ya a partir de 7:15 ya iremos dando paso a esas preguntas. También os recuerdo que el encuentro está siendo grabado, podéis ver el símbolo de grabando también en la esquina superior y a lo largo de esta semana os haremos llegar el vídeo por si queréis volver a consultar la sesión. Y nada más, os presento a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Tenemos por un lado a Carlos Arroyo. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y también tenemos a Fermín Vázquez de B720. Buenas tardes, Fermín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Encantada. Y ya le doy paso también y os presento a la persona que va a hacer ejercer de guía, de moderador en este debate, que es José María Marzo de Tectónica. Buenas tardes, José María. ¿Qué hay? Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este debate. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Fermín, por acudir a esta invitación que para este tercer diálogo que vamos que hemos organizado en torno al COVID-19, ¿no? Y cómo nos está transformando el día a día en este momento. Y como ha dicho Eva, pues el primero fue sobre vivienda, el siguiente sobre las residencias de mayores y en este tercero vamos a hablar, ¿no? a reflexionar sobre el espacio de trabajo, las oficinas, ¿no? Como en el primer diálogo hablamos sobre cómo el teletrabajo está ha modificado y está modificando el cómo vivimos nuestra casa, ¿no? La vivienda. Y ahora queríamos ver desde el otro punto de vista, desde el espacio de trabajo, cómo esta nueva situación va a modificar el concepto que tenemos de oficina, ¿no? En este sentido, quería preguntar a Fermín, este enorme, gigantesco experimento universal que estamos ahora en medio, inmersos, ¿cómo va a afectar, o sea, cómo va a modificar y está modificando la forma de trabajar, si hay límites y si realmente, bueno, tenemos una actitud positiva o no es tanto con esta nueva forma de trabajar? Bueno, yo tengo una actitud positivísima al respecto en cuanto a... Yo soy optimista por naturaleza, yo con casi todos los arquitectos, ¿no? Yo veo esto como una gran oportunidad por el aprendizaje, ¿no? Tengo la impresión de que nos estamos enfrentando a ello a pesar de todas las incomodidades y los problemas y lo dramático de tantas muertes, mucho mejor que en ningún otro momento de la historia porque sabemos más y ahora todavía vamos a aprender más. O sea que yo creo que nos va a ayudar a tener un futuro, como casi siempre, pues mejor. Y creo que va a ser mejor nuestra manera de trabajar y los entornos en los que trabajamos. Yo estoy seguro de que esto va a ayudar a facilitar, a hacer mucho mejor
esto del trabajo disperso a distancia y con soportes digitales. Lo que también estoy bastante seguro es que no va a acabar con la oficina, ni con el trabajo en conjunto, digamos, ni la presencia física. O sea, que digamos que hay un límite para la desmaterialización, podemos decir, como en casi todo. Es bueno, y mi única preocupación está en que esto nos lleve, nos retrase algo en algún camino que tenemos ya emprendido lógico de, por ejemplo, que no empecemos a utilizar elementos desechables para protegernos, que empezamos a tener más coches privados de vuelta, o la excusa para volver a utilizar coche privado, cosas de ese tipo, ¿no? Yo creo que hay cosas que tienen que ver con la sostenibilidad, que no deben ser ahora impulsadas, más que lo contrario. Sí. Bueno, en este sentido, también por ver tu opinión, Carlos, de alguna forma ha potenciado o ha modificado de alguna forma esta nueva situación universal, el modo en que, bueno, pues hasta ahora sé que digamos, esta forma de trabajar la tenéis muy implementada en el estudio. Digamos que ha ratificado esta situación, bueno, lo que veníais haciendo hasta ahora, o bueno, o se plantean situaciones que a lo mejor no eran frecuentes. Bueno, nosotros efectivamente trabajamos muchísimo con este medio. Yo tengo reuniones semanales en horarios fijos con Ruanda, alguien que está en Ruanda, alguien que está en Londres, alguien que está en Barcelona, alguien que está en Madrid. Para nosotros es normal, ¿no? Lo que sí que ha ocurrido es que, claro, como todo el mundo ha pasado a esta situación, pues el aprendizaje ha sido prácticamente universal. Y además no en las mejores circunstancias, porque no es que estemos trabajando en casa, sino que estamos confinados en casa, ¿no? Es decir, que pues quien tiene niños, pues están los niños, o sea, no están en el colegio, que sería la situación normal, ¿no? Que estaríamos trabajando en casa, pero en otras circunstancias, ¿no? Y a pesar de esa dificultad, que es yo creo que la que más se ha notado, ¿no? Estamos teniendo una reunión y la investigadora de un grupo de investigación, la investigadora principal, que estaba en Austria, de repente empieza como a mirar así por la ventana y sale corriendo, ¿no? Y es que su hijo estaba a punto de cruzar la calle, es decir, había salido de casa y estaba cruzando la calle. Entonces, a pesar de esa dificultad, todo el mundo ha perdido completamente el miedo a la tecnología. Personas mayores, las personas que toman las decisiones en muchas compañías, que a lo mejor eran por estar en esa posición, coincide que tienen una generación con otro tipo de formación, se han familiarizado con ello, y entonces seguramente a la hora de tomar decisiones de cómo trabajar en el futuro, pues esto va a cambiar. Yo creo que eso se estudiará sin duda en el futuro, el antes y el después. Sí, bueno, y en esta digamos, transformación, Fermín, ¿en qué medida todo esto, este digamos, nuevo modo de organizar el trabajo puede influir en lo que hasta ahora era una tipología estándar o canónica, ¿no? De oficina, ¿no? Incluso la forma tanto de organizar espacios como incluso de estructurar ese propio espacio de trabajo, ¿no? ¿Cómo crees que puede influir? Sí, pero yo estos días que se estaba oigo hablar incluso de cuestionar la tipología misma, ¿no? El edificio de oficinas, que ha sido como, ¿no? pero el gran protagonista de muchas cosas del siglo XX de la arquitectura, ¿no? Como tipología, ¿no? Que ha crecido de una manera enorme, si de repente va a resultar algo innecesario, ¿no? Prescindible, ahora que podemos trabajar desde cualquier sitio. De esto se está hablando, yo lo dudo mucho, sinceramente. Yo no creo que queramos renunciar a trabajar juntos, y quizá de la misma manera en la que, no sé, el libro electrónico no acabó con el libro de papel, ¿no? Que hay analogías parecidas, ¿no? A la desmaterialización. Hay, en fin, y quizá el coworking mismo, ¿no? Como fenómeno de hasta qué punto la gente quiere trabajar, a pesar de poder hacerlo desde casa, ¿no? Están deseando tener un sitio al que ir, ¿no? y al que coincidir con otras personas que están haciendo algo parecido. Yo en eso confío en que la tipología
digamos, ese lujo de tener un espacio en el que trabajar juntos, lo vamos a seguir demandando. Lo que veo es además una oportunidad no solamente para eso, sino por supuesto aprender a no necesitarlo, a combinarlo con otras cosas y sobre todo la flexibilidad. Yo espero que haya un cambio en la normativa, incluso, así como tengo normativas absurdas sobre cuántas veces habrá que limpiar la silla antes de que alguien se vuelva a sentar, o cuál es el tipo de material que es suficientemente repelente a los microorganismos, a los gérmenes, y todas estas cosas. Espero que haya otra muy valiosa que permita, por ejemplo, tener muchas, igual que en las viviendas, ¿no? que invite a tener espacios abiertos, ¿no? A espacios que no computen, que estén vegetados, a lugares, a que, por ejemplo, las escaleras no sean un sitio dificilísimo de encontrar en cualquier edificio de oficinas hoy en día, porque y nadie, casi no se te invita a utilizar la escalera en los sitios. Este tipo de cosas sí que espero que sirva esto para que reflexionemos sobre ellas y mejorar la tipología. Sí, y hablando de esta poco transformación del propio espacio, sí que es cierto que hay un cambio incluso en cómo se define, ¿no? digamos, el puesto de trabajo, esta indefinición espacial e incluso laboral, diría yo, ¿no? Carlos, ¿tú cómo ves ese cambio que ha habido dentro del espacio, que es el usuario, el propio trabajador o, digamos, persona que trabaja, en cuanto a, digamos, opciones de no tener un sitio fijo, ni siquiera tampoco a lo mejor un cargo fijo, ¿no? ¿Eso cómo va a transformar también de aquí en breve el espacio de trabajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando dices en breve, yo creo que hay que ver unos horizontes, ¿no? Hay cosas que están ocurriendo ya hasta ahora pre-pandemia, ¿no? Sí. Luego el horizonte 1, que sería como hasta que haya un tratamiento o una vacuna, un tratamiento que haga que no nos importe infectarnos, o una vacuna, que pueden ser un par de años, ¿no? Vamos a decir así, como la media de los estudios que hay. Y luego el post-vacuna, digamos, ¿no? Hay cosas que se están haciendo ya mucho en ese sentido. Hay edificios enteros de oficinas en que para tener flexibilidad en la manera de trabajar no hay puestos fijos, por supuesto, sino que hay una serie de tipos de sitio, ¿no? Hay mesa de trabajo con ordenador, sin ordenador, nada más que un chispín donde pones tu código para que sepa el sistema que estás allí, o sofás, o mesas de café, salas de reuniones, y que incluso, estoy pensando, por ejemplo, en la sede de Holcim en Bélgica, el paso más importante es que no hay despachos de dirección, porque los directores están menos tiempo allí, porque son gente que está en Suiza realmente, y entonces no hay, o sea, y normalmente sería el despacho más grande que habría. Entonces, para ahorrar espacio lo han quitado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nadie tiene un puesto fijo, ni siquiera los directores, y solamente te identificas en función de lo que vayas a hacer en ese día. Si vas a estar leyendo unos informes, estás en el sofá. Si vas a recibir a una persona, también. Si estás en una mesa con un ordenador, una mesa con un ordenador. O por ejemplo, en ayuntamientos, en proyectos que hemos hecho de ayuntamientos en Bélgica, pues hay muchas personas que tienen trabajos fuera, o sea, que están en la calle, ¿no? Que están haciendo cosas en la calle. Y entonces, en cambio, para esas personas, pues tiene que haber un sitio con un ordenador, con un puesto de trabajo, y normalmente son flexibles, ¿no? Entonces, luego también hay campañas de determinadas cosas. Entonces vienen 20 personas a trabajar y eso los llaman personas de aire, airmen, ¿no? Entonces hay unos sitios para que trabajen esas personas. Todo eso ya está ocurriendo, ¿no? Las oficinas se vienen diseñando como eso. Y eso facilita mucho trabajar también de esa manera hacia el horizonte 1, siempre y cuando esos puestos de trabajo que utilizan distintas personas sean limpiables, ¿no? Bien decía Fermín, que hay unas normativas para que eso sea desinfectable fácilmente, etcétera, en función de los materiales. Y luego, en el horizonte siguiente,
aparte de que haya protocolos de cuánta gente utilice en caso de pandemia, como hay protocolos para caso de incendio, como hay protocolos para distinto tipo de cosas que se tienen en cuenta en el diseño, pues eso facilitará sin duda el trabajar de otra manera, ¿no? Que es un poco la pregunta. Sí, y esta situación de, como decías, Fermín, de cuestionarse el cómo tienen que ser esos espacios, que hablabas de espacios ajardinados, en fin, que ahí dependerá mucho, me imagino, la normativa cómo permita o facilite ese distinto tratamiento de espacios en función de usos o de, digamos, servicios que va a dar a la oficina. Y también cuestionarse en qué medida estos que decía también Carlos, se puede ir a lo mejor al extremo, ¿no? Es decir, a reducir el espacio porque realmente puedes trabajar en menos, o sea, no tienes ya incluso archivos, no tienes tampoco un mobiliario personal. ¿Crees que hay un riesgo de que podamos tener una paradoja de tener espacios ajardinados enormes o grandes y en cambio el espacio del trabajador o del, digamos, empleado sea mínimo, sea un poco reducido a lo máximo? Yo espero casi lo contrario, ¿no? Esto de la reducción del espacio de trabajo es justo la tendencia de estos últimos años. Yo creo que muchas veces se ha incluso utilizado como excusa, ¿no? Nosotros hemos vivido mucho, hace más de cerca de casi de 30 años que hicimos un proyecto enorme de oficina abierta, ¿no? Como explicaba Carlos, sin jerarquías, ¿no? Con los directivos que no tenían despachos, porque todo venía de una gran directiva, ¿no? de una multinacional que en el fondo, más allá de cuestiones de carácter operativo muy legítimas, interesantes y muy contemporáneas, estaba intentando reducir la cantidad de espacio alquilable o alquilar. Y además vamos viendo cada vez los espacios son más compactos, la gente trabaja más junta. Y yo creo que quizá algo que nos haga pensar esta experiencia sea que haya un poco más de generosidad en el espacio que utilizamos. Yo, sinceramente, espero más que incorporar, que seguro que ocurrirá, nuevos hábitos y, por supuesto, protocolos de actuación, normativas, automatismos, ¿no? Esto que se te abran las puertas. Yo eso algo espero que esté limitado, ¿no? Cuando se habla estos días mucho, ¿no? De puertas que se abran solo, botones que no habrá que tocar y podrán subir. Exactamente lo que casi intentaría, espero, confío en que el conocimiento, de nuevo, saber lo suficiente sobre cómo protegernos de estas pandemias o epidemias, no nos impida tocarnos entre nosotros y tocar las cosas, ¿no? Yo esto ya pensaba mucho cuando hablaban de esto, de los automatismos y de en esos tiradores de alto, ¿no? Que uno quiere tocarlos como sea, ¿no? O la materialidad del mármol, escalinata. O sea, hay cosas que yo creo que confío que una vez que se sepa, ¿no? Cómo resolverlo, como tantas cosas, se convierte en un problema de nuevo de conocimiento, pues no tengamos que renunciar a ellas. Yo creo que seguiremos tocándonos, tocando las cosas, pero quizá ganemos algo de espacio. O sea, que igual que se conseguirán hábitos razonables, como ocurre en Medio Oriente, por cierto, ¿no? La gente cuando se encuentra enferma, pues se pone una mascarilla, porque el sentido común le dice que cuando habla o si estornuda, pues corre el riesgo de contagiar a alguien, pues se ponen casi de una manera sistemática, es un hábito social. Es posible que empezamos a tener un poco más de espacio, se convierta en algo que va a esperar de los espacios en los que trabajamos. Puede ser compartido o no, pero casi no me gustaría pensar que las cosas se compriman más y encima el único cambio sea que sea obligatorio desinfectar el espacio de trabajo en un hot desk, que es que no te pertenece a nadie en particular, que es rotativo, pero que hay que desinfectarlo y que no se pueden sentar dos personas, en fin, con menos de 15 minutos de tiempo o no sé qué. Ese tipo de cosas espero que no ocurran y que podamos, ciencia mediante, resolverlo y concentrarnos en lo que los arquitectos
creo que lo que los arquitectos podemos ayudar, que es quizás ver cómo son esos espacios, incluso cómo representan lo que son, a lo que aspiran las personas que trabajan en esos espacios. Sí, bueno, yo pensaba, digo, que lo que decías ahora, Fermín, que realmente la posibilidad de tener un espacio flexible de uso en el sentido de que también hay como una experiencia de trabajo en el que en un momento dado, por cuestiones a lo mejor del momento, necesites que haya espacio entre personas porque lo exigen digamos, el protocolo ¿no? Es decir, en ese momento, ¿no? Porque se puede utilizar una herramienta digital que es, bueno, el teletrabajo, y que cuando cambian las circunstancias y a lo mejor ya no hay ese problema de pandémico José María, se te ha apagado el micrófono. Si lo puedes volver a encender. ¿Qué? Sí, bueno, no sé, perdón, se ha apagado solo. Esto es en fin, el duende digital. No sé si desde cuándo, bueno, se me ha apagado. Si 15 segunditos. Ah, bueno, bien. Pues no, hablaba eso de la posibilidad de realmente, gracias a herramientas digitales como el teletrabajo, se pueden, ¿no? Cambiar una situación de, bueno, pues de exigencia sanitaria, que no puedes estar a menos de tantos metros de una persona a otra. En cambio, si ya no hay ese problema, pues puede haber esa cercanía porque no hay esa limitación, ¿no? Yo digo, también en ese sentido, Carlos, sí que habíamos comentado y has comentado de que hay la aparición de herramientas digitales está transformando también la propia organización del trabajo, ¿no? Y de los espacios del ámbito de trabajo. ¿Cómo lo ves, ¿no? La posibilidad de esas herramientas digitales que tenemos en este momento. Claro. Bueno, ha habido un aprendizaje de esto que estamos haciendo ahora, muy incompleto también, porque aunque hemos aprendido a utilizar el software, ¿no? Pues hay otras cuestiones, pues dónde se coloca el aparato, etcétera, o el tipo de luz que tengamos. Yo me he puesto aquí es que no estoy en mi casa, entonces he puesto una cortina de terciopelo rojo para hacer una cosa como de teatro, ¿no? O sea, el concepto teatro que se tiene. Hay muchas más cosas que aprender sobre eso. Y también hay otros desarrollos, efectivamente. Hay ahora mismo empresas que están montando, pues tipo Airbnb de oficinas. Es decir, que una empresa necesita montar una fuerza de trabajo para una cosa y entonces pues hay una planta en un edificio que está disponible y entonces van allí y se montan, ¿no? Se organizan. Entonces eso tiene relación con lo físico, ¿no? Eso está ocurriendo ahora mismo. Entonces, si las empresas, por ejemplo, Iberdrola, que tienen 9.000 trabajadores, han seguido trabajando 2.000 trabajadores durante la crisis y ahora se van a incorporar 3.000 al trabajo. ¿Y qué es lo máximo que pueden? Porque es el espacio que tienen. Bueno, pues si quieren incorporar más, pues pueden utilizar este tipo de sistemas de alquiler temporal de otros espacios para poder mantener las distancias de 2 metros, ¿no? Que dice la normativa. Entonces, hay cosas de esas. Luego también hay las herramientas de colaboración tipo Mural, ¿no? O sea, mural.co, ¿no? Que se están empezando, que todavía, que esas, hay quien está empezando a entrar en ellas, hay quien ya las manejaba desde hacía años, ¿no? Pero pensando en lo universal que se ha convertido el software de teleconferencia, empieza a convertirse también en mucho más extendido el uso de herramientas de colaboración, o sea, de algo más que solamente vernos aquí, sino podría estar realmente trabajando sobre algo conjuntamente, ¿no? Y eso yo creo que hay que decirlo mucho para que también se universalice, ¿no? Porque eso nos puede realmente facilitar mucho la existencia. Nosotros tenemos montado una cosa que se llama digitalrural.eu, que tiene que ver con el potencial que da al ámbito rural el desarrollo digital. O sea, que si hay cosas que en la ciudad mueren por lo digital, o sea, que las tiendas desaparecen porque la gente lo pide online y tal, en cambio al mundo rural eso le da la vida. Y entonces ya no es una cuestión de vivir en el campo porque trabajas en la ciudad, es que trabajas en un sitio que no es la ciudad, ¿no? que es una nube.
Sí, bueno, ya estaríamos casi... Fermín, no sé si querías comentar algo. Te veía... Sí, la verdad es que a Carlos me ha prestado muy sugerente. Me ha hecho pensar, yo creo que efectivamente estamos aprendiendo mucho y estoy seguro que va a haber un desarrollo muy rápido de la mejora técnica en estas comunicaciones, los sitios que tengamos en casa para trabajar y para comunicarnos con los demás. Sabremos mucho mejor cómo iluminar las cosas, cómo evitar las interferencias más domésticas, cómo explicar cosas. Nos ofrecerán sistemas, ya tenemos algunos extraordinarios. Yo me he quedado impresionado hasta qué punto en el estudio, que somos ya muchos y muy dispersos, cómo hemos conseguido trabajar y comunicarnos cosas muy bien. Y estoy seguro que todo esto va a mejorar mucho. Pero estos días, y leía una cosa esta mañana que me hacía pensar que quizá eso es precisamente algo de lo que nos pueda... casi me da la sensación de que garantiza que van a existir las oficinas o los espacios de trabajo. Digamos, al menos hasta que la deriva máxima de todo esto es acabar que los arquitectos acabaremos no haciendo la desmaterialización, diseñaremos edificios, digamos, los entornos de los avatares que nosotros mismos hemos para poder vivir una vida completamente desmaterializada entre todos, ¿no? Entonces eso es posible, pero mientras llega, creo que hay esto que decíamos, ¿no? de esta incursión en este lugar remoto y privado, normalmente, justifica la existencia de la oficina, ¿no? O sea, uno querrá, no sé cuánto, pero querrá salir de ese lugar e ir a otro, ¿no? Ese cambio de ese entorno, de esa rutina, será quizá más necesaria, quizá más que nunca, ¿no? Esa sustitución. Lo que sí ocurrirá es que todo lo demás lo tendrá que permitir, y yo espero que lo mejore. O sea, por ejemplo, que no será justificable que haya unos commutings de estos, ¿no? Gente que viva 40 años y va y viene todos los días. O quizá lo que ocurrirá es que la gente vivirá más cerca de un sitio donde va a ir a trabajar, o que todo esto sea más fácil. O sea, que yo creo que, y por supuesto será más agradable, en general terminaremos, espero, probablemente, pudiendo dedicar incluso menos tiempo a trabajar, para empezar, por ejemplo, y debemos ir andando, los entornos estarán menos contaminados. Yo creo que hay muchas de estas cosas que cabe esperar para bien y no es incompatible, digamos, con la desmaterialización de los soportes de lo que trabajamos. Sí, bueno. Para mí, en las reuniones internacionales, pues todo esto de coger un avión para reunirse en Frankfurt va a ser muy difícil de justificar a partir de ahora. Y claro, cortar esos vuelos de avión, eso va a ser un ahorro de huella de carbono brutal. Pues yo creo que, Carlos, les estás tranquilizando ya a los de las compañías aéreas. Si lo tenían mal ahora, ya con esto, en fin, creo que hoy no duermen. No sé. No, pero sí es verdad. Es decir, yo creo que lo que decía también Fermín, que esto tiene implicaciones a nivel urbano clarísimas, ¿no? Es decir, que el no tener que desplazarte, que vemos las aglomeraciones y atascos de gente que es como un sinsentido. Los que viven en el norte van al sur, los del sur al norte, ¿no? Y esa posibilidad de, por lo menos, de organizar o de no hacer que por imperativo tengas que ir todos los días a la oficina, pues puede hacer que, bueno, que las ciudades también, hemos visto ahora que, lo hablábamos en el primer diálogo, que la atmósfera está limpísima, ¿no? Es decir, que bueno, en la medida que no se tenga que desplazar todo el mundo, por lo menos, al lugar de trabajo, también, incluso, lo que decía también Carlos, puedes trabajar fuera de la ciudad, porque a lo mejor solamente tienes que ir un día a la semana, ¿no? En fin, yo creo que tiene implicaciones muy, muy, muy importantes, ¿no? Y cuando comentabas, Fermín, lo de esta especie de flexibilidad, ¿no? Del espacio de trabajo a nivel de uso, es decir, esos usos mixtos, o se puede plantear un uso mixto, por ejemplo, sería otra pregunta, ¿no? Es decir, en los edificios. Bueno, a mí me parece interesante también el darnos cuenta de las ventajas de esa flexibilidad o las ventajas o las posibilidades
cuando nos damos cuenta que podemos trabajar desde casa. A ver, hay gente ha sido más pesimista, digamos, ¿no? Estoy pensando en gente como Sennett o así, ¿no? Viendo el riesgo de esta incursión entre el trabajo y lo privado, lo doméstico y el trabajo, que acabe contaminando hasta el punto de que uno acaba siendo, en fin, exprimido casi sin darse cuenta, ¿no? Los clientes y los jefes que llaman a cualquier hora, a cualquier sitio, esa especie de invasión, incluso ya se ve, ¿no?, el fondo de tu dormitorio, ¿no?, cuando estás trabajando en la reunión, ¿no? Y todo esto efectivamente tiene este aspecto que puede ser hasta preocupante, pero yo creo que a la vez lo que nos hace ver, a mí al menos, reflexionar sobre las posibilidades de la flexibilidad en los usos. O sea, yo creo que habría que replantearse también una cuestión que tiene que ver con esta obsesiva y a veces muy razonablemente justificada clasificación de usos en nuestros planeamientos, en la ordenación de nuestras ciudades. Aquí oficinas, las plantas bajas de un comer, lo otro, desde casi todo es susceptible de ser utilizado para varias cosas y además simultáneamente como en una secuencia, sin tener que pedir 8 licencias, cambiar no sé qué, sino que podemos efectivamente trabajar, producir, vivir en lugares próximos, alejados, con más flexibilidad. Si eso permite una especie de mayor hibridación de nuestro hábitat construido, bien hecho, de una manera, digamos, sin incurrir en riesgos obvios, creo que probablemente tengamos unas vidas mejores, ¿no? Y entre otras cosas, como evitaríamos muchos de estos traslados necesarios, como decía Carlos, que no ya en avión, sino incluso en coche, ¿no? O sea, muchas de estas cosas pueden ocurrir fácilmente. Imaginaremos edificios que pueden ser bastantes cosas a la vez, ¿no? Estos mixed use que tanto se hablaba de hacer, pero que en realidad lo que imaginaban los promotores, ¿no? Centros comerciales mezclados con oficinas, viviendas y hoteles, es una escala, yo estoy imaginando, incluso menor y más natural y más espontánea entre las vidas cotidianas de todos nosotros. Respecto a esta situación que hay un poco de, bueno, pues replantearse el cómo son las oficinas, Carlos, ¿cómo ves cuál es la situación ahora respecto al tema que además ahora ahí como está, digamos, está muy en la boca de todos, de la salud, ¿no? De salud de los edificios, ¿no? Entendido como esa oposición a lo que antes era el edificio enfermo, ¿no? Digamos que se ha implementado suficientemente digamos, esa exigencia por parte del usuario, por parte del, bueno, pues de la sociedad, o todavía queda camino por recorrer y no sé, ¿cómo ves también en función de, bueno, pues de a veces el poner en este momento el tema de la salud como en primer puesto, ¿no? En primera línea, hace, bueno, pues que lo que antes eran valores, bueno, a lo mejor no tan tenidos en cuenta, pues ahora se tengan, ¿no? Y que eso se implemente en las oficinas. Hombre, eso viene ocurriendo, ¿no? En las últimas, no sé cuánto tiempo decir, pero por lo menos los últimos 10 años, el desarrollo de los criterios de salud, incluso con certificaciones, ¿no? Como la certificación WELL y estas cosas, pues se ha desarrollado mucho. O sea, muchas gente que hace oficinas, ¿no? Desde promotores de oficinas, han utilizado como bandera, ¿no? Digamos, que sus edificios son muy saludables, ¿no? Y eso también está relacionado con cuestiones de sostenibilidad general, digamos, porque hay un cierto solape, ¿no? En que si hay gases, compuestos orgánicos volátiles, o sea, se está controlando mucho la atmósfera de los edificios. Esto ya viene ocurriendo. Y en relación con la prevención de epidemias o de pandemias, pues también la gestión del aire, pues frente a cosas muy básicas que había hasta hace recientemente solamente era la legionela, ¿no? Lo que prácticamente, ¿no? Era como lo que había que tener cuidado con ciertos aparatos de aire. Pues se hace un trabajo mucho más fino en cuanto a pues, la eliminación de partículas. O sea, cuando se habla de aire acondicionado,
ya no se habla solo de que por la temperatura tal, sino que hay muchísimo, o sea, siempre, cuando se ha hablado de aire acondicionado, siempre se debería haber hablado de muchísimos parámetros, pero ahora se empieza a hacer de verdad, ¿no? Que se hable de cuántas partículas hay en el aire, si es los niveles de los sensores de CO2, si el aire se recircula o no se recircula. Pues ahora, por ejemplo, pues o filtrar el aire o no recircular el aire se convierte en un criterio básico para cómo gestionar una oficina de aquí al horizonte 1, por lo menos, ¿no? al ese de dentro de 2 años. Porque es que si estás recirculando el aire, pues puedes tener un problema serio. ¿No? O cuánto espacio abarca, ¿no? Hay oficinas que cuando empezó esta crisis, los edificios los dividieron en plantas, ¿no? O sea, las grandes empresas que tienen un edificio entero, ¿no? Se aseguraron de que la gente trabajase solamente en equipos, ¿no? Que no cambiasen, que no tuviesen que cambiar de planta, para que si empiezan a caer enfermos en una planta, pues esa planta es la que pones en cuarentena, digamos, y los demás siguen trabajando, ¿no? Pues el sistema de aire de circulación pues también tiene que tener capacidad de respuesta para eso, ¿no? Y se ha aprendido mucho, se sabe mucho, o sea, los técnicos saben, ¿no? O sea, y hay prácticas, hay protocolos para trabajar con eso, con lo cual eso, tanto para retrofit edificios existentes como para lo que se haga en el futuro, creo que tenemos camino posible. Y en lo que comentaba Carlos, Fermín, que por tu experiencia has tenido, digamos, oficinas que has tenido que, no sé, tener en cuenta a la hora del proyecto cuestiones a lo mejor como ventilación natural o iluminación natural, es decir, que son valores que hasta hace relativamente no mucho, pues no se tenían tan en cuenta como ahora. No, mucho, claramente, ¿no? Lo he dicho, Carlos, yo creo que desde hace ya unos cuantos años las oficinas, ¿no? Incluso sellos, ¿no? Para esto, ¿no? El nivel de salubridad, es decir, en términos clásicos, que ofrece el entorno de la oficina es algo importante, incluso para muchos inversores, ¿no? Tenemos clientes que exigen unos mínimos niveles de calidad también en cuestiones de carácter, en fin, de lo saludable, del entorno que se crea en la oficina. Yo creo que eso es algo que nos estamos exigiendo y permitiendo cada vez más y esta experiencia con el coronavirus lo va a impulsar sin duda. Efectivamente, has señalado una cosa que es una tensión que va muy anterior incluso a estas tendencias, ¿no? Y es esta tensión entre el control del entorno y el control individual, por una parte, del usuario. O sea, esta tensión clásica, ¿no? De los ingenieros de instalaciones explicándote que, y no digo ya los de mantenimiento, que es imposible, en fin, garantizar que aquello funcione mínimamente bien si permites que se abra la ventana, ¿no? en la oficina. Y esta tensión que tenemos, que no es, en fin, que muchos colegas se conocen bien, ¿no? Entre nuestros deseos de generar un espacio manipulable que responda a los individuos y frente al control o las garantías, y con las garantías incluso que exige la gestión de un edificio o incluso la normativa, va a existir ahí. Es interesante porque va a plantear esta cuestión cada vez más. Es el equilibrio entre cuáles son los parámetros que se supone que deben ser obligatorios por el bien común frente a la libertad individual, también en el entorno de oficinas, ¿no? Incluso cuestiones hasta diría también muy contemporáneas sobre el género, ¿no? Veía también hace poco, ¿no? Hasta qué punto esto se ha comentado muchas veces, ¿no? La temperatura de confort, de consigna en los entornos de oficinas de las grandes corporaciones siempre suele estar justo a la temperatura de confort del hombre, ¿no? No de las mujeres, que se tienen que poner una seda porque tienen, como bien sabemos, algunos grados menos de temperatura de confort. Este tipo de cosas yo creo que van a ser ahora abordadas en una especie, podríamos llamar, de nuevas demandas de calidad del espacio que ocupamos, en el que trabajamos. Y resulta para mí satisfactorio ver que elevan mucho el listón respecto incluso, ¿no? al higienismo de hace un siglo, casi, ¿no? Cuando estaba la cosa más, o un poquito más.
Y eso es lo que a mí me hace ser también optimista respecto a decir, después de este trauma, a nuestras actitudes. Bueno, te has adelantado un poco a lo que yo, como ya creo que estamos, Eva, casi en hora, pero era por ver un poco cuál es un poco el panorama o la situación de la oficina, espacio de trabajo y hacia dónde debería ir, y el que va a ir, o previsiblemente se puede intuir que va a ir, y el que nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, bueno, ya has enunciado ya casi tu previsión de este futuro. Carlos, para ti, ¿qué crees cómo está un poco la situación ahora en este momento? ¿Hacia dónde crees que va a ir y cuál debería ser como deseable, ¿no?, que fuéramos? Bueno, yo creo que los dos horizontes son fundamentales. Ahora mismo todas las empresas están devanándose los sesos a ver cómo demonios hacen, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Esa pregunta de hacia dónde vamos es hacia dónde vamos los próximos 2 años, ¿no? ¿Cómo organizamos esto para que podamos seguir trabajando, ¿no? Porque las empresas que tienen oficinas tienen muy claro que la salud es fundamental para poder trabajar. O sea, que la salud es lo primero, que si no, no hay nada más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vamos a ver muchos cambios inmediatos, ¿no? Al siguiente horizonte, pues no lo sé muy bien, pero también se está recordando en estos días cómo el movimiento moderno está muy influenciado por la higiene, ¿no? O sea, que en los años 40, bueno, que el acabar con la tuberculosis es casi la razón de ser de muchos de los criterios casi estéticos del movimiento moderno. El blanco, ¿no? La luz, los grandes ventanales, el reflejo de la luz, que es lo que acababa con la tuberculosis, que era un patógeno de una transmisión mucho más rápida, mucho más fácil que el que tenemos ahora, ¿no? Generó un tipo de arquitectura que ahora consideramos bella, ¿no? Que no lo era en ese momento. O sea, era una cosa muy rara, aquello de las casas blancas con grandes ventanales era rarísimo. También hay también tenía otras razones de ser, constructivas, etcétera. Pero a través de esos proyectos, de ese imaginario, de esa cultura que se construyó, cambió nuestra idea de la belleza, ¿no? Hasta el punto de pensar que aquello que era higienista es deseable. Entonces, seguramente haya cosas que surjan con criterios higienistas que acaben pareciéndonos bellas también. Y no sabría decir ahora mismo cuáles son. Fermín, sí, ¿qué es? A mí eso me parece muy interesante. Por eso me parece muy interesante. Efectivamente, ¿no? Los orígenes digamos, higienistas de la modernidad, incluso del lenguaje del movimiento moderno, nos han influido de una manera enorme y han modelado, como dice bien Carlos, hasta nuestros gustos, ¿no? El espacio de trabajo siempre ha tenido mucho que ver, algo, digamos, que más allá de cuestiones pragmáticas, funcionales, ¿no? Está relacionado con la representación de las personas que trabajan en ellos o de las compañías que están detrás, ¿no? de los que trabajan. Y a mí siempre me ha resultado chocante esta dificultad, porque si hay algo estandarizado, repetido, ¿no? Innumeravelmente la misma fórmula, es la oficina contemporánea, ¿no? Esta especie de caja con dos forjados paralelos, unos módulos estandarizados, la trama del falso techo, y todo se va repitiendo por todas partes del mundo. Pero siempre hay esta aspiración a ir más allá. Y un ejemplo claro es el edificio corporativo. Y será curioso ver cómo afecta todo esto al modelo tipológico del espacio de trabajo de la oficina en su representación. Esta mañana me acordaba de que quizá el mayor, el gran revolucionario de este nuevo espacio de oficina abierta, ¿no? Donde uno llega con su ordenador, el laptop, y fue aquel proyecto de Gehry, ¿no? que en California, una especie de publicidad estupenda, sí. Y que todo aquello, esa
vida total, espacio, era cool y tal. La cosa quizá fue demasiado pronto y fracasó un poquillo, bastante, pero luego esto se ha retomado. Pero a mí lo que me ha hecho pensar en aquello es que aquí la fachada del edificio eran como unos anteojos, unos prismáticos enormes, una cosa, no puede ser casi, digamos, ¿no? Curiosamente había algo que yo creo que tiene que ver con la antítesis, digamos, de esa flexibilidad interior o esa especie de libertad, la autonomía, digamos, del usuario, ¿no? Estaba imponiendo de una manera brutal una imagen, más o menos divertida, llamativa, lo que fuera el objetivo de la compañía. Y eso es algo yo creo que también vamos a tener que repensarnos. Hace poco hemos hecho un edificio interesante, una realización en Madrid, un gran edificio de oficinas en el centro de Madrid, enorme, y que es por otra parte muy neutro, pero nos interesó mucho cómo se percibía desde fuera, cómo se veía este gran trasto que explicaba, digamos, a la ciudad, más allá de que fuera un espacio flexible, limpio, claro, bien iluminado. ¿Cómo se conseguían estas cosas de una manera? Yo creo que eso es algo que, afortunadamente, es decir, es algo que siempre estará entre las tareas de las que nos vamos a tener que ocupar, ¿no? Por supuesto, las otras, las funcionales, las pragmáticas, todas estas por descontado, pero la otra yo creo que nos perseguirá siempre porque nos hace obligarnos a pensar quiénes somos o cómo queremos ser, ¿no? Muy bien. Pues, Muy bien. nada, bueno, Eva, creo que estamos en... Sí, nos hemos pasado un poco. Sí, bueno, nos hemos pasado unos minutitos del tiempo que habíamos indicado, pero sin problema. Pues si os parece, pasamos ya a las preguntas del público. Se han animado 3 o 4 personas. Bueno, yo antes de empezar con las preguntas quería permitirme la licencia, dar las gracias a Fermín por hacer el comentario de la temperatura en las oficinas, porque es una lucha que he tenido durante años con algunos compañeros, ¿no? El mando a distancia del aire acondicionado, ¿no? Cuando me tocó en alguna oficina de todo con chicos. Es un clásico. Sí, sí. Bueno, pues tenemos un par de preguntas que la verdad tienen cierta relación con el primer encuentro que tuvimos, que fue el de vivienda, porque evidentemente ahora muchos hemos tenido que trasladar la oficina a nuestra vivienda. Nos pregunta María Pomar, visto que vamos a normalizar el teletrabajo, las oficinas cambiarán sus espacios, como habéis comentado, pero ¿cómo cambiarán o cómo adaptaremos los espacios de trabajo en casa? ¿Cambiaremos el planteamiento sobre las viviendas? ¿Cómo lo veis? ¿Van a cambiar nuestras viviendas a partir de ahora? Yo creo que ese es un aprendizaje que nos ha faltado todavía, ¿no? Cuando se ven todos los trasfondos que a ver, tú lo has cuidado, Eva, que tienes ahí una estantería y tal, pero hay un aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué estamos mostrando hacia afuera? También cosas como... Es decir, antes se ponían las mesas con la luz por la izquierda para escribir, pero como ya no escribimos, pues ¿cómo se ponen las mesas? La pantalla no paralela a la ventana, porque el reflejo de la pantalla tal. Bueno, pues ahora hay otro criterio también, que es cuál es nuestra ventana, ¿no? O sea, en relación con la ventana, cuál es la ventana nuestra que hacemos, cuál es, y acústicamente también, ¿no? ¿Dónde están las barreras acústicas, ¿no? Supongo que hablando de vivienda, pues se hablaría de la dificultad de convivir con el teletrabajo en un espacio único, ¿no? No puedes cerrar una puerta para que no haya situaciones acústicas. Entonces, si hay mucho teletrabajo, pues la acústica se convertirá en algo importante y, por tanto, las barreras acústicas en una vivienda compartida igualmente. También ocurre en la oficina. En las oficinas hay que hacer lugares de teleconferencia, o sea, cabinas, lo que sea, porque es que no puedes tener una teleconferencia en una sala con 10 personas, porque empiezan unos a hablar con otros y se acabó. Entonces, esa cuestión acústica yo creo que es fundamental en ese aprendizaje que tendremos. Sí, seguro, ¿no? Yo creo que las viviendas van en fin, lo ha hecho bien, Carlos. Estamos aprendiendo. De repente todo el mundo, ¿no?, se ha dado cuenta de que hay cosas que afectan a su manera de trabajar desde casa cuando se pone a trabajar de casa de una manera sistemática durante un montón de semanas, ¿no? Entonces eso va a afectar. Yo espero que afecte
lo decía antes, ¿no? a la idea de la flexibilidad y sobre todo, y espero, esto es quizá, no solamente tiene que ver con la idea del trabajo, sino del estar en casa, ¿no? Y para todo, ¿no? Y que nos ayuda a reflexionar sobre cosas como, ¿no? Estos días se está hablando mucho, yo creo que es importante, seguro que hablasteis el otro día, sobre los espacios intermedios, sobre las terrazas, ¿no? La colonización, el ruido que hablamos ahora también, ¿no? Esto tiene que ver con la privacidad, pero creo que va a ser global, creo que va a ser una especie de gran reconsideración sobre cuán generosos en general somos con los espacios de los que disponemos. Y yo creo que espero sinceramente que afecte a mucha normativa absurda que heredamos de un modelo de espacio de vivir que hoy día se demuestra insuficiente. Otra de las cuestiones también hace mención a un modelo del que hablamos en el primer encuentro, que es el de co-living. Pregunta Eugenia Picella vuestra opinión sobre esta solución. Ella cree que puede ser adecuada porque permite teletrabajar en un espacio habilitado sin tener que desplazarse. ¿Cómo lo veis? Sí, los co-livings o los co-housings que pueden tener unos espacios compartidos, lo cual no suena como que si es compartido es un problema para la cosa pandémica, ¿no? Pero los espacios intermedios ayudan a gestionar el aislamiento de cada uno de los demás, ¿no? Que eso es una cosa importante. Pero, desde luego, poder disponer de unas instalaciones que es como tener unas viviendas con sala de reuniones, ¿no? O sea, con sala de reuniones, que es el lugar donde puedes tener la videoconferencia. Yo creo que ese es un elemento, o sea, un ingrediente más al co-living, ¿no? Como espacio concreto, porque si no, estaríamos hablando de teletrabajar en un co-living, que da igual que sea un co-living a que sea una vivienda normal, ¿no? Sí, yo creo que quizá también se puede separar. Una cosa es, a corto, de repente nos hemos dado cuenta de que estaría estupendo, cosas como el co-living es un buen ejemplo, ¿no? Esto de compartir todos un lugar común, de tener que estar encerrados en nuestra habitación, esto puede ser visto negativamente en plena pandemia, pero yo creo que habrá un momento post-pandemia en el que, como habremos aprendido de cómo gestionar las epidemias, en general, este tipo de epidemias que nos vienen, de hecho creo que lo estamos haciendo a pesar de todo mucho mejor que nunca, ¿no? En la historia de la humanidad. O sea que, pero esto es más un aprendizaje indirecto sobre, de repente pone a prueba ciertas limitaciones de los espacios que utilizamos y nos damos cuenta de que podrían ser mucho mejores, ¿no? Sin necesidad de hacer quizá grandes cosas. El co-living es un ejemplo de una utilización racional de un modelo de viviendas para un tipo de demanda, un problema más social que físico, ¿no? Cierto tipo de personas quieren un cierto tipo de vida y de hecho demuestra que la demanda de interacción social, personal, directa, va a existir siempre, ¿no? O sea, por mucho que se pueda hacer teletrabajo, por muchas aplicaciones que haya para tener interacción social, la gente, cierto tipo de gente, está demandando espacios del co-living. El co-living es un resultado de una demanda natural social y no creo que esto cambie. Al revés, nos hará reflexionar sobre cómo hacerlo mejor. Yo ahí diría que si en Corea o en Japón han respondido muy bien a la pandemia, entre otros motivos, porque se saludan a 2 metros inclinando la cabeza y no se abrazan, ¿no? O porque tienen, por ejemplo, en Japón, cuando vas al baño, pues no tocas nada, ¿no? También lo que comentaba Femina al principio, ¿no? O sea, que no hay puertas, ¿no? Cuando viene un japonés a España y al salir del baño tiene que girar un picaporte, le dan los 7 males, ¿no? Porque es una cosa como que todo el mundo ha salido de allí tocando el picaporte, ¿no? Es como una guarrería. Pero a pesar de que eso haya funcionado bien, yo espero que aquí sigamos abrazándonos, que nos ha ido mal en la pandemia, por tanto abrazo y tanto beso y tanto ver a los abuelos y todas estas cosas, pero es que nos gusta, oye, ¿qué vamos a hacer? No hay que renunciar a lo bueno.
Hablabas ahora de esas diferencias culturales. Precisamente tenemos una pregunta de Jorge Abaunza, que es de América Latina. Él dice que ha estado en los 3 encuentros y con lo que se queda es con la presencia que tiene la norma en la cultura arquitectónica europea o al menos la española, que allí en América Latina tienen normas pero no las cumplen. Entonces, comenta un poco sobre esta reflexión, ¿no?, de la relación entre norma y personalidad creativa. ¿Cómo creéis que influyen y afecta la norma, ¿no?, en este caso? Bueno, la norma se puede enfrentar de manera muy creativa. O sea, que es un elemento más con el que ejercer la creatividad. Y quien hace la norma también está creando, ¿no? O sea, el diseño, o como queramos llamar, la concepción de las cosas que hacemos, se hace a distintos momentos. O sea, no se hace todo en el momento en que te encargan el proyecto. Hay quien piensa a una escala, la escala de la ciudad, y quien hace la normativa está también haciendo proyecto. Y yo creo que hay que respetar eso también, ¿no? O sea, alguien lo ha pensado por algún motivo. Sí, sin duda. Yo, de todos modos, las normativas me interesan. Yo estoy de acuerdo que las normativas obviamente tienen una razón de ser y tienen un objetivo que es el bien común y perseguido honradamente y además en términos generales eficazmente. Pero aún así, son estos momentos especialmente útiles para analizar algunas de las consecuencias de las normas, ¿no? Pero no en los que las hacen, ¿no? Porque probablemente en general las normas están mejor hechas de lo que son interpretadas por los que tienen que permitir su aplicación y también por los usuarios, ¿no? A mí me parece muy revelador, cuando tengo mucha curiosidad, mucho interés de saber el impacto, igual que decía antes de las escaleras en los edificios de oficinas, ¿no? Si esto puede ser un simple botoncito, evitar los ascensores, que nos permitirá empujar a la gente hacia las escaleras y permitir revisar algunas cuestiones de normativa que faciliten este uso de la escalera entre plantas de los edificios de oficinas. Y lo mismo, en el mismo sentido, por ejemplo, de una manera generalizada, es la ocupación de las ventanas, de los balcones, de las terrazas, casi la penalización de la terraza, cuando en realidad es algo que debería ser absolutamente deseable, ¿no? Hoy en día lo estamos viviendo todos. Y tiene que ver más con nuestra manera de usar las vidas, también con su tamaño. O sea, creo que esto es útil. Las ordenanzas obviamente son necesarias, las normativas son buenas, pero está bien revisarlas críticamente y casi diría públicamente, o sea, hacer debatir sobre las razones de su existencia y sus consecuencias. Sí, y había un comentario me acuerdo en el primer diálogo que tuvimos sobre la vivienda, de la interpretación, como decías, Carlos, de a veces buscar el lado creativo, ¿no?, sobre la normativa, porque lo vemos como hablaban de máximos, es decir, de pues limitaciones de espacios, pero es una interpretación, o sea, no de mínimos, sino de máximos, ¿no? Es decir, que no te obligan a que la habitación tenga que puedas meter un círculo de 1,5 metros de radio, ¿no?, sino que ese es el mínimo. O sea, que digamos que a partir de la normativa se pueden interpretar de una forma creativa esas limitaciones en principio, ¿no? Es decir, a veces las limitaciones son un punto de partida, no un punto de llegada, ¿no? Y yo creo que también hay otros casos que limitan, evidentemente, pero otros son, bueno, pues se pueden tomar no de una forma restrictiva, sino de que eso te obliga a superarlas, ¿no?, de alguna forma. Yo no sé si era por ahí vas, por esa interpretación de la normativa, pero creo que es así, es decir, hay que... Si las normativas forman parte del proceso de proyecto, pues igual que hay proyectos buenos y proyectos malos, pues hay normativas buenas y normativas malas. Eso está claro. Exacto. O sea, que sí. Es discutible, sí. No sé Sí, tenemos también otra pregunta de otro asistente que plantea un temor que la verdad que yo personalmente también tengo tras ver estas imágenes de estos restaurantes llenos de mamparas. Nos pregunta, ¿pensáis que es posible que caigamos en la tentación de crear espacios de trabajo compartimentados en nichos individuales
con separadores físicos a modo de una suerte de sistemas colmena, disponiendo incluso circulaciones determinadas desde los proyectos para no invadir el espacio del otro y de esta manera despersonalizar ese espacio común de trabajo? ¿Creéis que puede haber este riesgo? En el horizonte 1, sin duda. O sea, en los próximos 2 años, en los que hay un edificio existente, o sea no estamos hablando de los edificios que se van a diseñar o de los interiores o de lo que se va a diseñar, sino de a ver cómo hacemos para poder venir a trabajar, ¿no? De hecho, pues nos llegan mails a los arquitectos de gente que fabrica mamparas. O sea, hay gente que se ha puesto a fabricar mamparas como locos, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder adaptar y sin duda como no es fácil respetar la distancia de X, 2 metros, 6 pies, lo que sea, pues las mamparas van a estar ahí como solución, espero, temporal, mientras no lleguemos a ese horizonte 1, que es el tratamiento razonable o la vacuna. Después no creo, porque para hacer cubículos no se hacen oficinas. O sea, la oficina va a sobrevivir, como dice Fermín muy bien, pero como sitio donde ves a gente. O sea, no como porque para estar metido en una burbuja estás en tu casa teletrabajando. O sea, esa es la dinámica que tenemos, ¿no? El equilibrio entre el teletrabajo y la necesidad de estar en un sitio. Entonces, si la necesidad de estar en un sitio domina, pues no tanto con burbujas. Sí, a ver, es verdad que ahora seguro que va a haber como una explosión del metacrilato. Vamos a tener por todas partes, pero eso tiene que ver quizá tiene que ser consecuencia de esta especie de compresión del espacio de oficina, ¿no? Si tenemos oficinas que apenas tienen 8 metros cuadrados por persona, pues claro, o 6. Pero 6. Es imposible si van a trabajar todos juntos de nuevo, al menos en un corto plazo. Yo también realmente espero que en esta pandemia en particular no sea demasiado diferente a otras y que con un tiempo relativamente corto pues se atenúe su impacto y los riesgos, y que somos capaces de proteger a las personas más los mayores, la gente con problemas. Creo que podríamos aprender a convivir con ella en un plazo relativamente corto, pero si a corto va a estar lleno de mamparas. Pero la mención al cubículo me ha hecho pensar que efectivamente eso es, lo dices tú bien, Carlos, que no hay, es exactamente lo que tiene que desaparecer, ¿no? Hay imágenes clásicas, ¿no? En los que hemos trabajado en proyectos de oficinas, conocemos bien, ¿no? La historia del de la tipología, ¿no? Y los proyectos de la invención de aquellos muebles, de la casa Miller, del cubículo que fue acabando en la célula aquella, ¿no? En la que alienante, en la que todo se va repitiendo, después cómo compactar cada vez más el espacio. Es justo lo que ya no hace falta. O sea, no hace falta tener un sitio porque eso da igual, eso lo puedes tener en cualquier sitio casi. Lo que necesitamos es lo otro. Y eso quizás es lo que esto puede servir para hacer ver más todavía lo valioso de estos espacios. Yo espero que dure poco esta especie de necesidad urgente, entre otras cosas, porque que es una de las cosas que he mencionado al principio, porque me preocupa un poco que haya una especie de refugio urgente en la medida esta de emergencia de lo desechable, del despilfarro, del plástico. Yo cada vez que veo, ¿no? Pienso millones y millones de mascarillas fabricadas que se tienen que utilizar, ¿no? Una vez al día por el planeta entero. No dejo de pensar que es lo que está ¿no? que va a provocar esto, ¿no? Y cuando me imagino mamparas y mamparas, miles de mamparas de plástico producidas a millones para resolver una cosa que quizá no sea del todo imprescindible, me preocupa un poco que nos dejemos arrastrar demasiado por la emergencia sin pensar las consecuencias de todo esto. Pero bueno. Cuando yo he dicho que va a ocurrir seguro, no quiero decir que me guste. Por supuesto. Yo creo que en eso lo de la mampara hay varias cuestiones, como lo de la flexibilidad por el teletrabajo, que es una cuestión también digamos, de superficie en torno a alguien, ¿no? Es decir, si en ese espacio había 50 personas, pues que vaya 25 o 20, ¿no?
Y en cuanto a mí, yo siempre estoy viendo lo que hacen los chinos porque me parece que es un poco un punto de referencia importante, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es siempre ir con mascarilla. O sea, es como una especie de protección en origen, no en el perímetro, ¿no? Y quizá por ahí es una solución menos arquitectónicamente menos dura, yo creo que eso está bien. Y a lo mejor también a nivel de sostenibilidad pues se utiliza menos, habría que ver cuántas mascarillas hay que usar, pero bueno, puede ser menos impactante que el plástico, ¿no? O el metacrilato o el policarbonato, ¿no? Sí, vamos, esto es de sentido común. Yo, de hecho, creo que es de estas cosas que se pueden perfectamente importar de Oriente, ¿no? Estos hábitos, algunos de estos hábitos. Dejar de abrazarnos, no, pero esto que hacen los japoneses de cuando se cogen un resfriado, se ponen la mascarilla por los demás, no por ellos, por los demás. Leía un artículo de un científico, de un matemático australiano muy experto en deep thinking, que había llegado a la conclusión urgente que quería comunicar al mundo, no sé cuánto ha llegado, que esto es urgente, imprescindible y necesario, que es que la solución para este tipo de problemas es evidentemente esa, es en el origen, en las vías respiratorias de todos nosotros, donde está el origen y el origen. Y ponía el ejemplo de lo fácil que es cambiar este tipo de hábitos, y me pareció simpático ver hasta hace no mucho, en España lo hemos vivido mucho, pero luego en Occidente, la gente paseaba al perro y dejaba, ¿no?, los excrementos de su perro tranquilamente y se iban. Si alguien les hubiera dicho que en poco tiempo iban con toda naturalidad, incluso la señora más elegante, a recoger, ¿no?, el excremento de su perro con el guante y depositarlo civilizadamente en una papelera, nadie lo hubiera creído, ¿no? En un tiempo, pues, y lo utilizaba como ejemplo, ¿no? Pues lo mismo es posible, me parece recomendable que aprendamos de una manera, digamos, en fin, de una mínima decencia cuando nos sentimos enfermos, proteger a los demás cubriéndonos la boca. Este tipo de cosas probablemente ayuden mucho y a poder seguir dándonos abrazos todos sin problemas. Pues sí, ojalá. Son ya las 7:40, si os parece os hago una última pregunta para ir concluyendo. Nos preguntan por aquí, bueno, habéis hablado sobre sostenibilidad y certificaciones tipo WELL, BREEAM, etcétera. Hablando de materiales, ¿creéis que el mercado y los fabricantes de materiales acompañan esta tendencia? Yo lo complementaría preguntando si creéis que ahora para este tipo de certificaciones va a ser también necesario aplicar ciertas medidas higiénicas para el virus, ¿no? No sé si este tipo de certificaciones, que ahora son muy necesarias, se van a ver modificadas por esta situación. Bueno, a mí me ha tocado hacer Cradle to Cradle, por ejemplo, que no es nada fácil. Bueno, cuando te toca hacer BREEAM o Green Star, pues te lo tienes que pelear. O sea, el mercado se cambia pues cuando exiges, cuando demandas determinadas cosas, ¿no? Y bueno, te lo peleas y lo consigues. O sea que no es como que el mercado esté ahí deseando ofrecer ciertas cosas, hay que demandarlas y cuando las demandas pues lo consigues. Y a veces no es fácil porque hay una red de prácticas establecida que, pues pensando en Cradle to Cradle, por ejemplo, pues no hay que poner determinados productos químicos para proteger la madera, ¿no? Y entonces pues está prescrito en el proyecto que la madera esa va así. Y entonces cuando llegas ahora te encuentras una madera amarilla y dices, ¿y esta madera amarilla? Y dice el carpintero que está allí, dice, no habíais puesto el producto este, pero yo se lo he dado, lo pago yo. Diciendo, yo esto lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, claro, ha metido la pata, pero ha metido la pata creyendo estar resolviendo un problema que tú habías dejado abierto, ¿no? Entonces, esa red de prácticas, o sea, no es una cuestión como de que los fabricantes no estén al día, o sea, es como que hay que trabajarlo entre todos, hay que tener reuniones, hay que hablar, hay que conversar, hay que para poder demandar que las cosas sean de otra manera. O sea, se hace poco a poco y se construye culturalmente entre todos. Sí, es verdad. Yo creo que efectivamente casi todos estos cambios vienen de una demanda de los usuarios finales, al final, ¿no? Todos
nosotros como clientes somos los que acabamos generando los cambios. Pero me temo que seguro que va a haber una avalancha de productos muy higiénicos, ¿no? De materiales de encimeras para mostradores de recepción que, bueno, que no hay germen que resista 2 segundos sobre él. Yo creo que el único problema que veo de esto, más que el problema de la dificultad, es ser capaces de discernir, ¿no? Lo mismo que le pasó al carpintero nos pasa a todos los días, ¿no? Es distinguir de verdad lo que es un instrumento simplemente de marketing o una acción o un argumento de venta de lo que es conveniente, o sea, sopesar bien las ventajas y los inconvenientes de todo lo que el mercado va a empezar a ofrecer. Pero bueno, es un trabajo que habrá que hacer, honradamente. Tenemos que aprender a hacer eso bien, a discernir y a prescribir mejores materiales para un mejor entorno construido. Muy bien. Perfecto, pues si os parece lo dejamos aquí ya, que son ya las 8 menos cuarto. Y bueno, por mi parte, daros las gracias a todos por haber participado. Como os decía, este es el tercero y último encuentro de este ciclo, pero bueno, el evento, como os decía, está siendo grabado, lo recibiréis en un par de días pues, por email todos los asistentes y continuaremos trabajando en futuros encuentros y como ya tenemos vuestros contactos, pues os haremos llegar toda la información vía email. Muchas gracias a todos.